Más de webinars Launch and Learn por parte de SG Campus. Bueno, vamos a darles primero unas recomendaciones antes de empezar. Les recomendamos revisar su audio para que nos puedan escuchar bien. Ha habido ocasiones en las que se queja una o dos personas que no escuchan bien, pero los demás escuchan bien, entonces sí les pedimos en ese aspecto que chequen su audio. Y bueno, como ya vieron, contamos con un chat. Este es para interactuar sobre problemas sobre el audio o que no vean la presentación. O pueden iniciar un chat privado conmigo, con Karen Rodríguez, que estoy como software gurú. Y bueno, también lo vamos a utilizar para realizar las preguntas al conferencista. En este caso yo las voy a estar filtrando y al final se las voy a hacer llegar a nuestro conferencista para que les pueda dar respuesta. Bueno, como ya les comenté, la sección de preguntas y respuestas va a ser al final. Son 45 minutos de contenido más 15 minutos para preguntas y respuestas. Y bueno, finalmente el webinar va a ser grabado y se publicará posteriormente en la página de SG Campus, que en este momento se las estoy colocando en el chat. ¿Ok? Bueno, pues este webinar se titula Introducción a MongoDB y Big Data. Está a cargo de Israel Gaitán Morales, quien es arquitecto de software especializándose en Big Data y Data Science y es colaborador en KMMX. Y bueno, Israel, te cedo el micrófono y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, pues bienvenidos a todos, gracias por su tiempo. La idea es, bueno, ya me presentó Karen, muchas gracias. Bueno, la idea es un poquito, dar una pequeña introducción a lo que es MongoDB y Big Data. Realmente es un mundo, pues realmente fascinante, realmente tiene algunos años ya aquí en México, y en México es realmente nuevo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Lo único que quiero checar es que creo que sí me escuchan bien, ¿verdad? Todos me escuchan, creo que bastante bien. Me podrán decir ahí por el chat, pero creo que se escucha bien. Bueno, muchas gracias, Nancy, gracias, Jessy. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, antes que nada, antes de que empezar con Mongo y Big Data, me gustaría darles una ligerísima introducción a NoSQL. La idea de este webinar es, si bien es cierto que tenemos muy poquito tiempo, pues también ese poquito tiempo darles como las herramientas que se vayan dando una idea perfecta de lo que es Mongo, de lo que es NoSQL, de las implicaciones que tiene con Big Data, y además ver un poquito de lo que es NoSQL, ¿no? Ok. Nosotros por ahí tenemos, ¿qué es realmente NoSQL? Mucha gente piensa que solamente NoSQL es MongoDB o pues quizás HBase o quizás Hadoop. Realmente es mucho más. La parte de NoSQL, bueno, se está dividiendo en 4 grandes rubros. Tenemos ya motores, por ejemplo, de lo que es un key values, donde podemos almacenar llaves y valores en bases de datos como Redis. Podemos almacenar también columnas en motores también como Cassandra, como HBase, ¿no? Que va muy de la mano con Hadoop, la parte React, incluso también la parte DynamoDB. También tenemos bases de datos orientadas a grafos. La más común por ahí es Neo4j. Nos permiten hacer incluso, hay aplicaciones interesantes, sobre todo para Social Network Analysis. Realmente están bastante interesante. Y la parte que nos toca hoy el día a nosotros, pues es la parte de documentos, ¿no? Por ahí tenemos también a CouchDB. Hoy nos toca hablar con MongoDB, que realmente es una herramienta muy poderosa para lo que es una orientación a documentos, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ok. Una vez que ya nos dimos como un panorama de lo que es NoSQL, no solamente NoSQL es MongoDB, o sea, tenemos varias por ahí vertientes, ¿no? Que les estamos mostrando, pero realmente vamos a ver la parte de qué es MongoDB. MongoDB es una base de datos orientada a documentos.
Ahorita vamos a ver más adelante qué es realmente una orientación a documentos. Es una base de datos realmente de muy alto desempeño. Para la parte de lo que es el escalamiento, es horizontalmente escalable y lo vamos a ver también un poquito más adelante. Es open source y utiliza un JavaScript shell. O sea, realmente Mongo hoy en día yo creo que es la herramienta, me atrevería a decir, de las más utilizadas o la base de datos más utilizada en cuanto a lo que es orientación a documentos, ¿no? Por ahí también está CouchDB, en mi opinión, MongoDB es pues una de las más avanzadas, más poderosas, sobre todo en cuestiones para hacer Big Data, MapReduce, que ya estaremos viendo, ¿no? Pero esta realmente es muy poderosa. Y realmente lo que es la orientación a documentos, ¿qué es esta orientación a documentos? Bueno, evidentemente no es para almacenar ni PDF o Docs, evidentemente. Realmente lo que nosotros estamos almacenando ahí son documentos, un arreglo asociativo. Si ustedes han tenido oportunidad de trabajar con objetos JSON, ¿sí? Realmente es un objeto JSON, realmente es un documento donde yo tengo como una propiedad seguida de 2 puntos y su valor, ¿no? Si ustedes han trabajado con Python, bueno, pues es igual, podríamos hacerle una comparación con un Python dict, o si han trabajado con lo que es Ruby, pues podría ser un Ruby hash, ¿sí? Entonces, es importante que esta orientación a documentos nosotros la vamos a ver aquí, la vamos a tocar con Mongo. Una de las cosas que les comentábamos es que Mongo tiene un alto desempeño, está desarrollado en C++, y las lecturas, nos ofrecen unas lecturas rápidas y escrituras rápidas. Es importante comentar que es muy diferente, evidentemente, al esquema, vaya, relacional, ¿sí? Nosotros venimos, o muchos de nosotros venimos, pues, de la escuela relacional, ¿sí? Realmente aquí ya tenemos un esquema libre, ¿sí? Para desarrollar nuestras aplicaciones. Estos datos, por ejemplo, son serializados en formato BSON, Binary Script Object Notation. Es decir, nosotros al momento que estamos guardando un documento a través de MongoDB, realmente nosotros quizás estamos escribiendo, si quieren verlo así analógicamente, un JSON y se guarda de una manera binaria. Me ofrece mucho más cosas el formato JSON, como fechas, como tipos de datos de integer, etc. Y así es como lo guarda Mongo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rápido, ¿sí? Además, soporta el indexamiento primario y secundario. Si bien es cierto que nosotros venimos de la escuela relacional, también soporta indexamiento, ¿sí? Y el modelo está orientado a documentos, ¿sí? Entonces, otras de las características que tenemos dentro de MongoDB, sí, son que podemos hacer consultas ad hoc. Ahorita vamos a ver cómo se hacen esas consultas. Podemos hacer agregación en tiempo real, este famoso el group by y todo eso, lo podemos hacer en tiempo real. Tenemos características para almacenar datos geoespeciales como latitudes, longitudes, ¿sí? Esto es para aplicaciones para en tiempo real, donde quizás podemos o deseamos ver alguna, por ejemplo, poner en un Google Map, lo podemos hacer pues, también con MongoDB, ¿no? Tiene soporte para la mayoría de los lenguajes. Estoy hablando que Mongo nos podemos conectar, vaya, vía Python, vía Ruby, vía .NET, vía Java. Está para la mayoría de los lenguajes, los drivers. Tienes un esquema libre, es decir, en el esquema relacional pues tenemos un esquema bastante estricto. De esta manera, en la parte del NoSQL, como es orientado a documentos, y lo vamos a aclarar un poquito más adelante, ya no tengo esa como restricción, y me da muchas ventajas sobre el esquema relacional, sobre todo para hacer aplicaciones que corren en paralelo, y también lo vamos a tocar más adelante. La parte de sharding, que también vamos a tocar, que es cómo yo puedo dividir un problema en varios a través de varias máquinas, varios servidores, para compartir mis datos, ¿sí? GridFS, que me permite almacenar archivos, y pues por ahí dicen que es la herramienta UCI de agregación, el paradigma, yo lo que le llamo el corazón, me atrevería a decirle, central de lo que es Big Data, que es
la parte de MapReduce, que también la vamos a ver aquí. ¿Para qué me sirve MapReduce? Y es extremadamente poderoso, y en la parte de Big Data, pues es el corazón, ¿no?, de las aplicaciones por ahí para Big Data. Entonces vamos a hacer una pequeña comparativa de lo que es la terminología, ¿sí? Nosotros en el esquema relacional, nosotros tenemos por ahí una tabla. Del lado de NoSQL o de MongoDB vamos a tener colecciones. En lo que son los registros o nuestros renglones, vamos a tener documentos. El índice también vamos a tener índices de este lado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos los joins, nosotros vamos a tener documentos embebidos, ¿sí? Esto realmente es muy sencillo, ¿sí? Cuando tenemos por ahí una llave foránea, hacemos una referencia, y en la parte de RDMMS de la escuela clásica, por ahí tenemos lo que es una partición. De este lado de MongoDB, de la parte de NoSQL, vamos a tener lo que es sharding, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no?, para irnos familiarizando, para tener como un poquito, a ver, ¿de qué me estás hablando? Yo vengo de la vieja escuela, bueno, más o menos, bueno, no más o menos, es así. Entonces, la tabla es una colección, un renglón es un documento, index evidentemente es un índice, un join, vamos a ver cómo son los documentos embebidos, la llave foránea es una referencia, y una partición es un shard. Ok, entonces, bueno, evidentemente por aquí la MongoDB lo pueden descargar de www.mongodb.org. La idea del seminario es, y pensándolo, es si yo me pongo a codificar o a programar, normalmente es complicado. Les voy a dar las herramientas, y de hecho la conferencia va a quedar grabada, para que ustedes empiecen a teclear sus comandos. Al final también les voy a poner ahí en el chat alguno de bibliografía, para que ustedes empiecen a familiarizar más, ¿sí? La idea es que obviamente nosotros, cuando descargamos Mongo, primero inicializamos el engine con MongoD, ¿sí? Una vez que yo inicialice con MongoD el engine, me conecto a través de una instancia con Mongo para ya conectarme al engine, ¿sí? Y tenemos algunas funciones útiles, como es ShowDBS, que me muestra las bases de datos, Show Collections, que me muestra las colecciones, no una vez que ya seleccioné la base de datos, Show Users, que me muestra a los usuarios, y Use, y el nombre de la base de datos. Si no existe, si yo la tecleo, pues me la va a presentar. Entonces, por ahí, por ejemplo, en esta parte, es importante que una de las cosas divertidas y padres que tiene Mongo es que el shell como tal es un shell en JavaScript, ¿sí? Nosotros podemos hacer funciones o variables o programar realmente en JavaScript, y nos va a responder el shell. Esto, la verdad, es realmente, pues bastante, de alguna manera, poderoso, ¿sí? Para empezar con nuestro shell. Del lado de izquierdo, yo inicialicé por ahí, una vez que ya descargué Mongo, escribí en mi shell MongoD, y perfecto, ¿no? Entonces inicializa el motor, y una vez que ya inicialicé el motor, posteriormente escribo Mongo y se conecta a lo que es ya la instancia, al engine, ¿no? Y por ahí, si alcanzan a ver, tengo por ahí un comando que es showdbs, donde me muestra pues las bases de datos que yo tengo dentro de esa instancia de Mongo, ¿sí? Entonces, realmente muy sencillo. Ocupamos un shell interactivo en JavaScript. La última versión de Mongo utiliza el engine 8 de Google. La verdad está bastante buena. Tiene algunas implicaciones con versiones anteriores de Mongo, pero realmente es bastante poderoso, y se pueden hacer cosas pues muy poderosas, ¿sí? Ok, entonces una vez que ya lo instalamos, que ya tecleé por ahí MongoD, y una vez que abro otra ventana y escribo Mongo, pues me puedo conectar a mis instancias de Mongo. Ok, y bueno, ¿cómo empiezo a trabajar yo con Mongo? A ver, explícame a ver qué es un documento. No nos queda muy claro. Bueno, realmente esto es lo que tenemos aquí. Si ustedes teclean por ahí en el shell, yo aquí estoy declarando una variable, y realmente lo que estoy viendo es un documento donde está abierta unos corchetes. Tengo autor, dos puntos Israel, seguido de una coma, una date que le puedo poner new date. Esto es lo que yo decía, que pueden interactuar con JavaScript. Como es JavaScript como tal, puedo ocupar los objetos de JavaScript. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la fecha, ¿no? Puedo, de igual manera, tengo por ahí un texto, ¿sí?
que dice webinar de MongoDB, ¿sí? Puedo almacenar también arrays, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo tags donde tengo NoSQL y MongoDB, tengo un email, ¿sí? Y tengo comentarios. Hace ratito hablábamos de documentos embebidos. Bueno, si bien es cierto que ahorita donde estoy empezando en autor es un documento, aquí tengo otro documento en comentarios, donde tengo ya un documento como tal embebido, donde tengo el autor, tengo otra fecha y tengo otro texto, ¿sí? Para insertar en MongoDB es extremadamente sencillo. Una vez que ustedes ya pudieron declarar su documento, ¿sí? Lo insertan a través, ¿sí? De la cláusula que tenemos por abajo, que es insert, ¿sí? db.post.insert, se crea la colección. Si no existe, la crea, posts.insert, y insertan la colección. De esa manera, ustedes ya tienen por ahí insertado su documento. Entonces es importante recalcar que yo aquí tengo un documento, ¿sí? Y que aquí dentro de este documento donde tengo comentarios tengo otro documento embebido, ¿sí? Entonces ahí estoy empezando a embeber documentos. Este realmente es un documento realmente muy sencillo que se inserta en la colección posts, ¿sí? Ok, voy a pasar a la siguiente lámina. Una vez que, bueno, yo ya empiezo a jugar con Mongo, digo, ok, perfecto. Vean qué dinámico es como yo puedo manipular mis datos. Normalmente en el esquema relacional es difícil, vaya, hacer una migración de datos o otro esquema. Pues en el esquema relacional y cuando hay ambientes de producción, pues es complicado. En el esquema NoSQL hacer una migración de datos o si cambia la estructura de datos es extremadamente sencillo. O sea, no hay que hacer realmente muchas cosas, solamente cambiar algunos valores, o si quiero que a lo mejor comentarios, meter email dentro de comentarios donde yo ya tengo a lo mejor 4 millones de registros porque la estructura me lo exige así, porque la aplicación me lo exige así. Es realmente viable, no es muy complicado, no es nada complicado, y son uno de los esquemas de cuando tengo un esquema libre, ¿no? Entonces es bastante poderoso. Ok, entonces, bueno, ok, una vez que bueno, ya tengo que empecé a insertar mis documentos, bueno, ¿cómo puedo empezar a hacer queries dentro de MongoDB? Facilísimo. Yo lo que pongo ahí en mi línea de comando es db. Una vez que ya seleccioné la base de datos, selecciono la colección, .find. Find siempre me va a regresar todos los documentos que yo tengo, ¿sí? Dentro de MongoDB. Si yo ya escribí, yo inserté mi colección, yo lo que puedo hacer es db.lacolección.find y me va a regresar toda la colección de documentos que tenga con ahí. Find one, y ahí está anotado abajo, me va a regresar siempre el primer documento. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, quieren ver ciertas estructuras de datos. O sea, dices, a ver, ok, bueno, db.post.find, dices, uy, me regresó muchísimas y no alcanzo a ver la estructura. Pero si yo escribo .find one, me va a regresar solamente el primer registro y es muy útil para ver cómo tengo la estructura de mi documento, ¿sí? Entonces es bastante útil. Si yo ya quiero buscar o encontrar uno muy específicamente, lo que voy a hacer es decirle igual, ¿no? Find one. Le voy a decir, bueno, por ejemplo, el atributo en este caso, por ejemplo, el contenido y contenido del webinar, ¿no? Yo podría buscar, por ejemplo, por autor, entre comillas, Israel, y me va a regresar ese documento, ¿no? Si yo quiero buscar por text, le diría db.blog.find1, por ahí text, y le diría Israel, ¿no? Entonces, de esa manera me regresaría. Ok, muy bien. Lo interesante de Mongo y es que es una herramienta muy versátil. Yo incluso puedo agregar expresiones regulares a las búsquedas. Por ejemplo, db.post.findTitle y puedo ocupar después una expresión regular para que me encuentre, pues, por ejemplo, el título MongoDB, ¿no? Esto es extremadamente poderoso. Pueden hacer unas búsquedas realmente, pues, muy complejas,
¿sí? Pueden ocupar expresiones regulares. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para encontrar todos los posts tagueados con MongoDB? Pues ya lo dijimos, ¿no? db.post.find tags y después seguido por MongoDB, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero encontrar todos los comentarios dentro de un documento embebido? El documento embebido, si nosotros recordamos, lo tenemos por aquí, tenemos donde dice comments, dos puntos, author y dice Alexandra. Entonces, yo lo que tengo aquí es, voy a seguir una sintaxis de punto. Por ejemplo, db.post.find, y como sé que tengo un documento embebido dentro de post, pongo comments.author y busco por el nombre de Alexandra. Entonces, realmente es muy sencillo también ir a buscar a documentos embebidos, ¿sí? Entonces, de esa manera me va a regresar esa colección de los objetos que tenemos ahí. Ok, entonces, como les repito, podemos usar expresiones regulares, podemos, por ejemplo, encontrar los post tagueados, podemos encontrar, pues, todos los comentarios que tengamos por ahí, ¿no? Ok, muy bien, dices, bueno, pues ya nos vamos dando una idea de lo que puede ser, lo que es, Mongo. Realmente creo que está bastante sencillo, pero bueno, esto es la parte, por ejemplo, de los queries. Hay muchas cosas que vamos a ver ahorita, tratar de ver más adelante. Ahorita, por ejemplo, la parte de updates. ¿Cómo hago una actualización en MongoDB? ¿Cómo hago esa parte? Ok. Lo que hago es db.la colección y ocupo el método update, ¿sí? Donde le voy a decir, ¿sabes qué? El campo que voy a actualizar es email con el valor isragaitan@gmail.com. Y el nuevo valor voy a ocupar el operador set, ¿sí? Ese set lo que va a decir es, me vas a actualizar, ¿sí? El campo email, ¿sí? Con isragaitan, por ejemplo, newmail.com. De esa manera, yo con ese update, yo estoy actualizando un registro. Podríamos hacer incluso una función, si a lo mejor a ustedes se les ocurre, y si saben JavaScript, que creo que esperaría que sí, eh, para que hiciera actualizaciones muy rápidas, ¿no? Dentro de un for, etc, etc. La naturaleza del esquema libre me permite muchísimo hacer eso, ¿sí? Ok. Además de eso, bueno, nosotros ya vimos un poquito lo que es, ok, ya me enseñaste a cómo conectarme, cómo puedo, que MongoDB es una base de datos orientada a documentos, que yo declaro mi documento, yo ya sé con la cláusula inserto documento, que con find puedo hacer mis queries y que con update puedo hacer también las actualizaciones. Bueno, además de eso, pues tengo muchos más operadores, ¿sí? La parte de lo que es los operadores, tenemos los operadores que tenemos en la mayoría de los, motores de base de datos. Por ejemplo, GT es greater than, más que, más o igual que, LT es menor que, LT es igual menor que, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, tenemos muchos operadores van en función de lo que es los arreglos. Sí, como nosotros sabemos, tenemos arreglos, podemos almacenar arreglos dentro de Mongo. Algunos de estos operadores son para los arreglos. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, buscar a los que tienen mayor a 30, ¿qué es lo que haría? Bueno, declararía dentro de un cursor. Esto está muy padre porque miren, si ustedes se meten a Mongo y declaran una variable, por ejemplo, ahorita ahí te puse tercer piso. Entonces, por ejemplo, tengo una colección que se llama people. Si yo le digo db.people.find, quiero que me busques los de edad que sean mayores a 30 años. Ya estoy ocupando por ahí el operador GT, ¿sí? Que es decirme, ¿sabes qué? Búscame a las personas que tengan mayor, ¿sí? Mayor a 30. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en Mongo Tag, yo voy a buscar, por ejemplo, sé que, por ejemplo, tengo un arreglito por ahí, ¿sí? Voy a buscar todos los posts que contengan el tag MongoDB, ¿sí? Y en SQL con el operador in, ¿sí? Ok, entonces,
por ahí está preguntando algo Fernando y Raúl que al final, al último voy a comentar. Entonces, pero ustedes tranquilos, porque también vamos a comentar de sharding. Va a estar padre. Ok, entonces, bueno, tengo igual, ¿no? Igual, por ejemplo, pendientes, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, db.task.find status, ¿no? Por ejemplo, que no contengan ni palabras, ni progreso, ni completado. Ahí yo lo que estoy buscando es todos los pendientes que no tengan, obviamente, ni progreso, ni completado, o sea, todo el to-do, ¿no? De esta manera, pues con los operadores que nosotros vimos acá y que como les comento, mi idea y mi intención es meterles como la cosquillita para que empiecen ustedes a investigar un poco más y yo como abrirles un poquito de panorama. Eh, También tenemos la parte de lo que son la creación de los índices. Es bien importante y algo que es en la parte no SQL, nosotros debemos, también evidentemente planear nuestra aplicación. Cuando nosotros tenemos una aplicación, cualquier tipo de aplicación, nosotros debemos de saber, si mi aplicación en este caso ¿qué va a ser más mi aplicación? ¿Escribir o leer? Normalmente si va a ser lecturas, me va a interesar más leer más rápido, me tengo que asegurar de la creación de los índices. Nosotros, por ejemplo, podemos crear índices automáticamente. MongoDB como tal me genera un índice, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que me crea un ID object y me da una serie de números. Ese ID es como si siempre me tuviera un autoincremento, si quieren hacer la comparación en relacional, donde tengo un objeto ID y siempre me va a estar haciendo ahí, en cada uno de mis documentos que yo inserte, me va a insertar un identificador. Pero, ¿qué pasa si mi aplicación me exige que yo tenga un índice, por ejemplo, que sea un autor, que el autor sea también indexado, es decir, para eficientar las búsquedas? Yo puedo eficientar mucho las búsquedas con la cláusula ensure index y decirle el campo, ¿sí? Esto es bastante poderoso e incluso no solamente un campo, pueden hacer 2 o 3 campos donde sean esos sus índices y evidentemente van a acelerar mucho las búsquedas, ¿sí? Ok, entonces, bueno, una vez que ya creamos, es decir, ya sabemos, ok, yo ya sé cómo en Mongo puedo insertar, yo ya sé que con Mongo puedo buscar con find, yo ya sé que Mongo cuenta con operadores, ¿sí? Que esos operadores al final del día, que son los que contamos aquí, me van a permitir obviamente hacer búsquedas pues, un poquito más complejas, ¿sí? Donde, bueno, tengo mayor que, tengo si tienen en arreglos, tengo lo que es en progreso, en completado, etcétera. Ok, entonces me voy dando una idea de lo que ya puede hacer MongoDB. Pues bueno, pues realmente un esquema relacional pues lo hace, ¿no? ¿Qué caso tiene hacer migrar un esquema no relacional? No, quizás dicen, no, pues no veo el asunto para migrar un esquema no relacional. Bueno, seguramente a ustedes les ha pasado que cuando ustedes quieren escalar una aplicación, es muy complicado escalar una aplicación en un esquema relacional. Hablo de escalar, ya llámese en performance, obviamente también en base de datos, y se viene muy duro, ¿no? Entonces, MongoDB o los esquemas NoSQL nos permiten una manera para escalar nuestras aplicaciones. MongoDB tiene algo que se llama sharding. Sharding en MongoDB es una técnica para escalar nuestra aplicación. Es muy poderoso, ¿sí? Es decir, me permite agregar más máquinas para manejar incremento de cargas y datos sin sacrificar la aplicación. Es decir, si yo, por ejemplo, bueno, esto lo voy a explicar ahorita más adelante. Como tal, sharding se refiere al proceso de dividir los datos y almacenarlos en diferentes máquinas. Imagínense que yo empiezo a dividir datos en 4 o 5 máquinas de manera horizontal. Mongo puede escalarse de manera horizontal en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 25, 30,
máquinas. Sí, por eso es ideal MongoDB para Big Data. Dicen, a ver, yo no te estoy creyendo mucho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú dices que es muy fácil hacer una migración o escalar, pero yo no puedo permitirme en un ambiente de producción tener cero, o sea, cero downtime, o sea, no puedo tener ni un segundo downtime. Mongo permite eso. Es decir, la parte de sharding en automático, nosotros podemos escalar nuestra aplicación de manera horizontal sin que nuestra aplicación se caiga, ¿no? O sea, normalmente en un esquema relacional hacer una migración y ¿saben qué? Le vamos a dar mantenimiento de las 12 de la noche a las 4 de la mañana para hacer migración. En este caso no. En este caso con esta técnica de sharding me permite, ¿sí?, ir migrando los datos poco a poco, ¿sí? O sea, yo puedo ir migrando con sharding esto. Ok, pues oye, muy interesante. Dice, oye, pues cero tiempo sin downtime, o sea, la aplicación va a estar completamente responsiva. Así es. Es lo que me permite esta parte de sharding. Eh, Déjenme, bueno, y dices, bueno, ok, suena interesante, pero entonces, ¿cuándo lo hago? Aquí viene una de las reglas de oro, ¿no? ¿Cuándo voy a hacer sharding en MongoDB? Normalmente vamos a hacer sharding cuando se ha acabado o está acabando el espacio en disco en la máquina de la aplicación. Evidentemente dices, uy, ya se me está acabando el espacio en disco, a lo mejor estoy escribiendo muchos datos, pues es quizás es hora de hacer sharding, ¿no? De levantar más nodos en Mongo para que vaya escribiendo los datos, ¿sí? ¿Qué pasa si tienen una aplicación donde quieren escribir datos mucho más rápido? De los que Mongo puede manejar, bueno, MongoD puede manejar porque evidentemente en sharding es MongoS, pero quieren escribir datos más rápido, más rápido, más rápido, también es una buena opción. Dices, bueno, seguramente vamos a tener que hacer sharding, ¿sí? Después, ¿qué pasa si queremos mantener un dataset grande en memoria para mejorar el performance? También tenemos que hacer sharding. En general, normalmente vamos a empezar con una versión que no tenga sharding, que se convierta en un shard, ¿sí? Por ahí, al final del día, Sergio, voy a responder las preguntas, ¿sale? No se preocupen, ahorita voy a responder todas las preguntas, ¿sale? Ok, entonces, la idea como tal, entonces, sharding es muy, muy poderoso, ¿sí? Es importante dos cosas, ¿no? Evidentemente, que planeen, y es muy importante, la estructura de sus documentos, ¿sí? Que eso es fundamental para su aplicación. O sea, MongoDB suena muy padre, suena bastante bien, pero sí tienen que saber que en un ambiente ya de producción, en un ambiente de alto impacto y de tiempo real, decir, ok, ¿qué voy a hacer más? ¿Voy a leer más rápido o voy a escribir más rápido? En función de eso, les voy a recomendar un libro que se llama MongoDB Tips and Tricks, lo voy a escribir al ratito, donde dice qué es lo que deben de hacer sin normalizar o de normalizar su estructura de datos, su documento, para hacer escrituras más rápido o lecturas más rápidas. Eso compromete muchísimo, muchísimo la aplicación. Si nosotros tenemos eso claro, es decir, no, Mongo no me va a hacer toda la chamba. Si yo tengo un buen diseño de mi documento y empieza a crecer la aplicación, perfecto. Entonces voy a empezar a hacer sharding para aumentar pues, el performance en la parte de datos de lo que es la aplicación. Entonces, un documento por ahí, por ejemplo, en un ambiente de sharding, yo voy a tener, por ejemplo, varias instancias de MongoD que son quizás las que más, ocupamos normalmente. Un MongoD es el que normalmente tenemos, ¿no? Con sharding voy a levantar varias instancias y voy a tener una opción MongoS, que es realmente el sharding que va a estar va a ir escribiendo en las instancias de MongoD dependiendo de su regla o las reglas que nosotros les vayamos escribiendo para escribir, ¿sí? Es decir, tengo mi aplicación cliente por aquí, ¿sí? Tengo véanlo como un proxy donde vas a ver dónde va a escribir, dónde va a escribir, dónde va a escribir y dónde va a escribir. Aquí lo interesante, y seguramente van a preocupar, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa en caso de falla? Si hay falla, por ejemplo, este nodito, digo, pues se me fue,
automáticamente este nodo va a decir, ah, ok, ya no tengo ahorita un nodo de este lado, entonces todo lo que tengo aquí, yo sé que voy a tener que escribir o acá o de este lado, y a más aún, MongoS sabe todos los datos, tiene una referencia de los datos que donde tenemos por ahí, vaya, almacenados los datos. De esa manera, Mongo sabe en caso de falla, qué es lo que va a hacer, por ejemplo, si uno de mis servidores se cae. Esto es crítico y esto es muy importante. Hay también una parte que no quise tocar porque evidentemente por el tiempo, pero es la parte de réplica sets. Nosotros podemos tener servicios de réplica de nuestros datos, sí que es muy parecido a un shard, o sea, podemos tener un servicio de réplica para tener como backup dentro de un sharded environment, y realmente la robustez que le estamos dando a nuestra aplicación para la seguridad, la distribución, el performance de nuestra aplicación en cuanto a los datos, realmente es una arquitectura bastante buena. Ok, entonces, ¿cómo puedo yo empezar a hacer un sharding? Evidente, es realmente muy sencillo. Yo lo que les recomiendo y les aconsejo, si siempre vean la arquitectura y el diseño de su documento, es de donde siempre vamos a partir, ¿sale? Entonces, tenemos varios pasos. Es bien fácil. Primero configuro un server, por ejemplo, si estoy en una máquina Unix, yo, por ejemplo, creo un documento donde digo dbs, un directorio, perdón, donde sea dbs diagonal config, ¿sí? Una vez que ya creé ese directorio, levanto una instancia de MongoDB que va a ser el que va a tener como la configuración de decir, ah, ok, yo sé dónde están los servidores para despachar. Le voy a dar un dbpath y le voy a decir, ¿sabes qué? Tu path de datos va a estar, perdón, dentro de config, ¿sí? Y vas a correr dentro del puerto 2000, sale, 20.000, perdón. Ok, ya configuré mi servidor, ¿sale? Entonces, ahora voy a empezar un Mongo Process con lo siguiente. Fíjense que si normalmente escribo MongoD, ahorita me tengo que asegurar que sea un MongoS. ¿Por qué? Porque voy a levantar un servicio en sharding. Es decir, le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a levantar un MongoS, le especifico el puerto, le digo dónde está la base de datos de configuración, le digo localhost 2000, realmente que es mi sharding, va a estar apuntando a lo que es este servidor. Entonces son pasos bien sencillos. Configuro mi servidor, el servidor de configuración, empiezo el motor de sharding, y por último añado ahora sí un shard, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, puedo crear un directorio donde tengo shard 1 e inicio mi instancia. Normalmente, ¿cómo lo hago? Le especifico el path de la base de datos y le asigno un puerto, ¿sí? Así es como realmente debo de empezar un shard. Configuro el servidor, empiezo el Mongo Process siempre que apunta al config server, y posteriormente pues agrego mi shard. Una vez que ya agregué el shard, lo único que tengo que hacer es meterme a donde ya inicié el shard. Es importante que lo tengan con MongoS, ¿sí? Porque es de sharding. Y debe decir, ¿sabes qué? Debe run command. Le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a agregar un shard en localhost, apuntando al puerto 10.000, allow local y true. Listo. Le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que empieces a habilitar el sharding, ¿sí? Dentro de ya mi base de datos como tal, ¿sí? Y por último, eso es importantísimo, esta parte es importantísimo. Dices, oye, ¿y en qué momento va a empezar el sharding? O sea, si yo tengo, por ejemplo, ya ciertas colecciones y todo, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer, pero esto es importante, ¿sí? Cuando yo ya estoy, por ejemplo, en un ambiente, digo, oye, yo tengo un ambiente de producción, ¿puedo hacer sharding dentro de esa ambiente de producción para que no se vea a comprometer mi aplicación? Claro que sí. Solamente lo único que debemos de decirle es decir shard collection y, por ejemplo, la base de datos y la colección que queremos empezar a hacer sharding. Les recomiendo mucho que lean sobre lo que es sharding, vaya, las llaves para hacer el sharding, ¿sí? Ahorita no nos va a dar tiempo de explicarlo, pero les recomiendo que empiecen a ver un poquito de sharding, las llaves, para especificar la llave como primaria, si quieren así verlo, de lo que es sharding,
¿sí? Y listo, va a empezar a hacer la réplica, el sharding, vaya, en los nodos que nosotros especifiquemos o en los nodos que nosotros levantemos. Ok. De este lado, entonces, estamos viendo, dices, ok, entonces ya puedo tener un ambiente paralelo, ¿sí? Donde pues realmente el performance puede ser muy bueno. Así es, pueden tener un ambiente ya en paralelo, pues bastante robusto, ¿sí? Y dices, bueno, pues eso suena que ya como que entonces es como paralelo, pues Big Data, así es. Es importante que MongoDB puede trabajar con Big Data, ¿sí? Y hay dos conceptos aquí muy importantes en lo que es Big Data, tanto almacenamiento como procesamiento, ¿sí? MongoDB está ideal para almacenar y para hacer operaciones. Hadoop es una herramienta, vaya, la herramienta por ahí de facto para hacer realmente Big Data. Y me gustaría comentarles algo. Eh, Big Data como tal, alguna vez en la agencia que estuve trabajando, alguna vez un amigo y yo nos lo planteamos. Big Data realmente va a ser Big Data cuando los datos empiecen, el tamaño de los datos empiece a ser un problema, ¿sí? Incluso aquí la parte de sharding nos lo dice, oye, si te estás acabando el espacio en disco y tienes un espacio de 1, 2, 3, 4, 5 teras, 10 teras, y te lo estás acabando, pues ya el tamaño de los datos empieza a ser un problema. Cuando eso empieza a ser un problema, dices, no, bueno, pues entonces ya es Big Data, ¿no? Entonces, ok, si yo tengo claro eso, la herramienta que está como tal por de facto es Hadoop, pero Mongo también puede almacenar y hacer operaciones, y Hadoop está perfecto para el procesamiento de los datos y análisis. MongoDB puede procesarlos, pero deben de tener sus consideraciones. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo? Vaya, nosotros en nuestras aplicaciones pueden tener ciertas necesidades complejas. MongoDB va a ser ideal para las operaciones, MongoDB es ideal para Big Data, pero no es un motor de procesamiento, ojo, aunque provee funcionalidad de procesamiento. Eso, digo, todo suena muy bonito, ¿no? Pero, ok. Y el corazón como tal de Big Data y lo que puede hacer Mongo es MapReduce. ¿Qué es MapReduce? MapReduce, como yo vaya, el corazón de Big Data por ahí es MapReduce. MapReduce realmente se creó por Google. Mongo trae un motor para hacer MapReduce. Hadoop es un motor para hacer MapReduce. Ya hay varias herramientas que tienen este algoritmo para hacer MapReduce y realmente lo que hace es ofrece procesar grandes volúmenes de datos en paralelo. Hoy podemos procesar grandes volúmenes en paralelo con Mongo. Sí, claro, ¿cómo? Con sharding. Lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué realmente hace ese MapReduce? Toma valores de entrada y produce un grupo intermedio de pares. Es decir, toma unos valores, ¿sí? Los cuales son agrupados por su llave y los pasa a una función reduce. Realmente lo que hace map es, ok, voy a tomar una serie de valores, los voy a agrupar, ¿sí? De una tonelada de muchísimos datos, ¿sí? Y los voy a pasar a esa función reduce ya agrupados para que esa función me acepte claves de esos grupos de valores y fusiona dichos valores para formar un grupo más pequeño para un solo valor. Al principio quizás es un poquito, complicado entender esto de MapReduce, pero voy a tratarlo de escribir, de, de simplificar. Ojo, entonces MongoDB puede hacer MapReduce, ¿sí? O sea, nosotros tenemos funciones MapReduce en Mongo. Realmente MapReduce, nosotros vamos a escribir funciones en map y vamos a escribir otra función reduce dependiendo qué es lo que queramos hacer con esos datos, ¿sí? Puede ser como sumar, como restar, como multiplicar una cantidad muy vasta de datos. Podemos procesar en Mongo usando otra cosa que se llama el Aggregation Framework, ¿sí? Realmente es mucho más poderoso MapReduce que el Aggregation Framework, aunque para ciertas cuestiones va a ser en cuestión de performance mucho más rápido el Aggregation Framework. Es una lástima que no pueda tocar la parte de Aggregation Framework, pero bueno. O lo puedo procesar por fuera usando Mongo de Hadoop. Su aplicación solita les va a decir, ¿sí? Entonces, bueno,
realmente, ¿qué es lo que hace MapReduce? Ya si tienen un ambiente con sharding, ya saben lo que puede hacer Mongo, ya saben que tienen orientación de documentos y su aplicación es enorme y tiene muchos datos, saben que tienen que hacerlo en un ambiente de sharding para distribuir o dividir el problema, que es lo que hace MapReduce. MapReduce lo que hace es dividir el problema en problemas más pequeñitos, ¿sí? Para distribuirlos horizontalmente dentro de cada uno de los nodos de las máquinas donde yo tengo mi sharding, ¿sí? Eso es realmente lo que hace MapReduce. Ok, entonces, dentro de Mongo tenemos sus limitantes, ¿no? JavaScript no es el mejor lenguaje para procesar MapReduce, está limitado en librerías externas y añade cierta carga al almacén de datos, ¿no? Eh, y bueno, un ejemplito muy simple de lo que es MapReduce, se los puse por aquí. Imagínense que yo tengo una colección donde yo estoy insertando ciertos tags, ¿no? Yo tengo por ahí tags, tengo perro, tengo gato, luego tengo perro ratón, etcétera, etcétera. Pero imagínense que estos son teras de datos, ¿no? Donde yo tengo que agrupar, ¿sí? Tengo que sacar, pues un análisis a lo mejor cuantitativo, ¿sí? Y entonces correr a lo mejor si son teras de datos, pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Dentro de a lo mejor un esquema incluso relacional con esto, si nosotros levantamos un ambiente de sharding, ¿sí? Nosotros podemos hacer este ejemplo de MapReduce. Yo quiero, por ejemplo, contar cuántos perros o cuántas veces me salió perro, cuántas veces me salió ratón o cuántas veces me salió hipopótamo. Si son muchísimos datos, digo, no me va a quedar de otra más que hacer MapReduce, ¿no? Porque la cantidad de datos va a ser enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digo, ok, primero voy a escribir dos funciones, mi función map y mi función reduce. ¿Qué es lo que me va a hacer la función map? Lo único que va a hacer es, ¿sabes qué? Me vas a contar me vas a contar el tiempo. Ay, denme un segundo. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo. Ok, ya 3 minutos, ya terminamos. Y tengo una función reduce map, lo único que va a hacer es por cada elemento de los tags, vas a contarme uno, ¿sí? ¿Sí? Voy a contar cada uno de los tags y esa función emit lo que va a decir es o agrupármelo por llave y contarme una vez. Perro, uno, perro, otro, gato, otro, y así sucesivamente, para pasarse a la función reduce. Y lo que va a hacer solamente es, ¿sabes qué? Regrésame los resultados del conteo, ¿sí? Lo único que va a hacer reduce es solamente regresarme los datos de cómo estoy contando. Por último, una vez que yo ejecuto este var donde dice result, items map reduce, le paso la función map y la función reduce, lo único que me va a hacer, evidentemente el ejemplo es muy simple, pero lo que me va a decir, ¿sabes qué? Conté, ¿sabes qué? Pues de entrada 6, emití 13 y de salida conté 4. Y si yo, por ejemplo, le doy, ¿sabes qué? Quiero que me especifiques qué es realmente lo que contaste. Pues bueno, yo le doy este comando que tengo por aquí, le doy un find y me da realmente el resultado evidentemente de lo que es MapReduce. Ese es realmente, yo sé que lo expliqué muy rápido, pero es el corazón, vaya, de Big Data, lo que es MapReduce. Y bueno, ahí yo, por ejemplo, ya me estoy dando cuenta cuántas veces contó gato, cuántas veces contó perro, cuántas veces contó hipopótamo y cuántas veces contó mouse, ¿sí? En resumen, en síntesis, Mongo me sirve, es una herramienta no SQL que me permite hacer aplicaciones, ¿sí? Orientadas a documentos muy poderosas con un shell en JavaScript, me permite escalar mis aplicaciones horizontalmente haciendo sharding, puedo tener réplicas de datos y usando herramientas de agregación como es el Aggregation Framework que no lo tocamos y pues lo poderoso y más poderoso que tiene Big Data o el corazón de Big Data que es MapReduce, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá y les haya gustado. La intención es meterle la cosquillita, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas herramientas? Es muy poquito el tiempo que tenemos, pero bueno, ojalá y les haya gustado. Y bueno, pues si quieren podemos empezar con la sesión de preguntas. Entonces, a ver, déjenme ver, ahorita me las van a... A ver, déjenme ver, preguntas por ahí, a ver,
A ver, ¿esta base de datos se almacena en disco o solo vive en memoria? Normalmente se almacena en disco. Si hago sharding se puede procesar en varios equipos en donde se almacena pues la colección. Así es, así es. Esa es la virtud, Raúl, de lo que es sharding. Yo la puedo procesar en varios equipos, ¿no? Esa es una ventaja de lo que es sharding, ¿no? Tú puedes hacer MapReduce, o sea, ese procesamiento que vimos ahorita en MapReduce, lo puedes hacer en un ambiente horizontal completamente con sharding. Y evidentemente, si tus datos son muchísimos, vamos a hablar de teras, entre más nodos tengas, más rápido vas a procesar esos datos. Ojo, un tip, en Big Data no hay real time, esa es una mentira. Cuando tú tienes un proceso MapReduce y tienes ya el resultado como tal, que es lo que vimos en el ejemplo, ahí sí puedes hacer real-time applications. Pero mientras, como tal, en el proceso se tiene que correr en un job atrás. O sea, dicen real-time en Big Data es wait less, ¿no? O sea, esperar menos, ¿no? Ok, ¿cuándo es Mongo en producción? ¿Cuál es la configuración apropiada para tener un ambiente de distribuido, replicación, etcétera? En un ambiente como tal, me gustaría, Fernando, por ahí les voy a pasar unas ligas. Síganme en Twitter y hoy en el día les paso la configuración apropiada para tener un ambiente distribuido en producción que sea de replicación, ¿no? Entonces, tiene sus cosas, ¿no? Porque tienes que tener en cuenta otras consideraciones, ¿no? Pero la que les pasé ahorita de sharding realmente les puede servir, ¿no? Incluso la pueden tener en producción. Ok. ¿Qué tanto se ve comprometido el performance al aumentar más nodos? No, al contrario. Como esto, Sergio, es horizontal, no es vertical, realmente el performance va a aumentar más. Ojo, ojo. Tú evidentemente va a aumentar el performance de las respuestas de tu aplicación, por ejemplo, en un MapReduce, pero quizás tienes que también ver cómo estás en tu backend accesando a la parte de los datos. Si no tienes un buen diseño, es decir, un buen diseño de un documento, es decir, estoy hablando que tu documento no está normalizado para hacer una búsqueda rápida, ¿sí? Aunque a lo mejor pongas muchos nodos y son muchos datos, podría sentarse, aunque sí, evidentemente al momento de poner más nodos va a ser más rápido. Ahí no se vayan con la finta, ¿no? O sea, tienes que tener un buen diseño, tienes que ver cómo está accediendo tu backend y evidentemente si son muchos los datos, si tú tienes una aplicación MapReduce, evidentemente al aumentar más nodos, vas a aumentar mucho más rápido el procesamiento de esos datos, ¿no? Ahí sí va a aumentar considerablemente el performance de la aplicación, ¿no? De la respuesta. Ok, Armando dice, los índices se crean en tiempo de ejecución y solo se mantienen durante la ejecución de una consulta. Exactamente. La analogía, Armando, es, tú tienes, normalmente cuando creas un documento, siempre vas a tener un ID. Siempre, o sea, aunque tú no lo pongas, vas a tener un objeto que es ID y se va a crear en tiempo de ejecución, ¿no? No solamente cuando dura la consulta, tú metes un documento a MongoDB y siempre va a ir con un ID. Siempre nos lo va a dar Mongo. Si tú quieres indexar, por ahí puedes tener lo que es un ensure index. Si no quieres que ese ID te pega, dices, ese ID no me sirve. A lo mejor yo necesito dos campos que sean mis IDs para acelerar las búsquedas, ¿no? Hay un comando que se llama ensure index que lo hace, ¿no? Y por último, Ignacio Sandoval, ¿cuál es el tamaño de una base de datos en Mongo contra una relacional y cuándo usar MongoDB y cuándo usar una base de datos relacional? Esa es la pregunta de los 64,000, Ignacio. Realmente, ¿cuál es el tamaño de una base de datos en Mongo? Realmente no lo sé, ¿no? Dependiendo del tipo de aplicación que tengas. Lo que sí te puedo responder es cuándo usar Mongo y cuándo usar una relacional. Normalmente usas no Mongo, una relacional, sino un esquema no SQL, ¿no? Un esquema normalmente no SQL, normalmente lo tienen las aplicaciones en tiempo real, ¿no? Aplicaciones que pueden estar creciendo muy, muy, muy rápido y que incluso el disco duro se puede acabar rápido. O sea, aplicaciones, por ejemplo, de aviones, donde guardan muchos logs y todo, donde a lo mejor el espacio en disco, hay aplicaciones que están guardando teras diarios. Entonces, un esquema relacional para hacer una migración y procesar esos datos
en un esquema relacional no es conveniente, ¿no? Si empieza a crecer mucho tu aplicación y vas viendo que va creciendo mucho o que puede crecer muy rápido en los datos, un esquema no relacional te va a permitir crecer tu aplicación horizontalmente y procesar los datos de igual manera en un esquema horizontal. Hoy tenemos Amazon, hoy tenemos en la nube arquitectura, pues ya que ustedes conocen, donde ya es muy barato incluso procesar todos esos tipos de datos a un muy buen precio, ¿no? ¿Cuándo usar una base relacional? O sea, más de una aplicación relacional, quizás cuando no voy a tener pues un una aplicación tan grande, ¿no? Eso es como yo estoy viendo, es como yo lo he aprendido a ver, ¿no? Hoy en día no es que ya vamos a desechar completamente las relacionales, no es cierto, ¿no? Sino simplemente dependiendo de este tipo de aplicación, pues vas a poder, ¿no? Pues bueno, pues les agradecemos mucho, muchas gracias, y pues ahí está mi correo electrónico, mi Twitter, y pues les agradezco mucho. Gracias, Sergio, por poner ahí lo de el paper de MapReduce. Ahí ya puse mi Twitter. Y pues les agradezco mucho, ¿no? ¿Qué casos de uso? Pues síganme en Twitter, pregúntame por ahí por Twitter y les voy respondiendo. Como les dije, la idea fue meterles las cosquillitas y cualquier cosa, pues en mi Twitter, en mi correo, con gusto les respondo. Y pues le paso el micrófono a nuestra estimada Karen. Perfecto, Israel. Muchas gracias por compartirnos esta información. Y bueno, pues sabemos que obviamente por el corto tiempo quedaron algunas preguntas sin responder. Por eso aquí Israel nos compartió sus datos de contacto para que, bueno, puedan tener interacción con él, ya sea por Twitter o por su correo, y le hagan llegar estas preguntas. Y bueno, pues finalmente aprovechamos para invitarlos al taller que va a estar impartiendo KMMX, donde la empresa en la que colabora Israel. Va a ser un taller de desarrollo web con PHP y MongoDB. Se va a llevar a cabo el sábado 6 de julio de 9:30 a 2:30 y va a ser en el marco de SG Conferencia y Expo 2013. Aquí viene el mail para que puedan solicitar informes e inscripciones. Es eventos@sg.com.mx y bueno, esperamos contar con su participación. En el chat les voy a poner la liga donde van a poder encontrar más información sobre el taller, como descripción y más detalles. Y bueno, también queremos informarles que en este momento se va a llevar a cabo una rifa por dos pases para el Congreso, SG Conferencia y Expo 2013, 4 y 5 de julio. Es una entrada sin comidas y el Twitter es el que les estoy poniendo en el chat, es @sgcampus, para que lo sigan y bueno, puedan participar por este pase doble. Bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco una vez más a Israel por darnos este webinar y a ustedes por participar. Buen provecho y nos vemos el siguiente miércoles.